pasos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Es una alegría muy grande para mi corazón decirles que me siento tan agradecido por lo que Dios ha permitido y seguirá permitiendo en la vida de cada uno de nosotros. Tener la confianza que usted y yo tenemos de que Él tiene el cuidado de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todo lo que amamos y corresponde al entorno de un hombre nacido de nuevo o una mujer nacida de nuevo, que es hija de Dios, hijo de Dios, puede darnos siempre fe de que el mañana seguirá a cargo de Dios, del Señor, y que el presente, en lo que fue el pasado, ha sido y seguirá siendo su voluntad soberana. Deseo con todo mi corazón que Él los bendiga, que se sientan dichosos y agradecidos porque estamos teniendo a una iglesia viva, una iglesia que mantiene su posición de ser el cuerpo de Cristo en este mundo. Cualquier problema o dificultad, pandemia o situación, nada impide que Dios nos permita mostrar su reino conforme a su palabra eterna. Por eso anhelo que Dios lo bendiga y le dé fuerzas para confiar en Él en medio de la prueba. Padre bueno, pongo en tus manos la vida de mi persona para que hoy pueda servirte como instrumento de bendición para la iglesia que está mirando este precioso momento de predicación a través de las redes sociales en cualquier país del mundo donde estemos llegando, pero especialmente por los que sintonizan el canal 27. Te ruego, Señor, que tu palabra edifique, fortalezca y sobre todo tú seas el que los bendiga a través de una promesa que está por cumplirse y que pronto, si es tu voluntad, se habrá de cumplir. Te lo pido con todo mi corazón, sabiendo que me escuchas porque estás aquí y en el lugar donde ellos están, donde quiera que nos estén viendo, porque tú eres Dios omnipresente. Te adoramos y te bendecimos con todo el corazón, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos que están en sintonía en este momento de la predicación que vamos a expresar en breve, no es justo para mí que usted no sepa que la serie nueva que hoy comenzamos no es mi voluntad. Quiero que esté seguro que la serie que hoy va a dar inicio me fue dada a mi corazón hace 2 madrugadas. Y esa madrugada claramente sentí que Él me decía de lo que quería que predicara durante la serie que hoy vamos a comenzar. Una vez aclarado
que no es porque el hombre desea hacer algo, sino porque Dios desea que el hombre haga lo que Él le pide. Con amor, le presento el título de esta serie, esperando bendecirlo con todo mi corazón. La profecía que está por cumplirse. El retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo tan importante que estoy convencido que si usted pone atención cuidadosa a lo que voy a predicar en el santo nombre de Jesús, va a ser grandemente bendecido usted, su esposa, sus padres, su familia, sus hijos, sus hermanos, todos. Comienzo con lo que resume muchas palabras que no quiero usar, sino ir directamente a su corazón. Amado hermano, amada hermana, amigo bendito, que no está sintonizando el canal por casualidad, sino porque Dios quiere que lo haga. Negar que hay señales que anticipan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es solo desconocer lo que nos revelan las sagradas escrituras al respecto. En lo que a mí se refiere, estoy seguro que estamos viviendo en los últimos tiempos, en los tiempos del fin que nos fueron anunciados hace 2000 años que habrían de suceder. Considero que esta serie que comenzamos hoy va a abrirnos el entendimiento de la importancia que tiene que Dios nos haya permitido vivir en estos días en los que muchos cristianos de años y siglos anteriores hubieran deseado estar para ser testigos de las cosas que están aconteciendo delante de nuestros ojos. Por ejemplo, la fundación del Estado de Israel en 1948. Los judíos regresaron de lo que fue el estar ausentes por la diáspora, retornando a Israel después de aquella experiencia terrible durante la Segunda Guerra Mundial. Y había muchos viviendo en la Tierra Santa. Pero todo comienza cuando salen y vienen de nuevo a la tierra que Dios les había dado. Hasta 1947, mes de octubre, no noviembre, porque en noviembre hubo una votación en las Naciones Unidas, de 1947, donde Israel se votó para que fuera un Estado. Hasta 1947, hasta el mes de octubre, todos los pastores de todos los siglos predicaban de la palabra. Cuando hablábamos de Israel, hablábamos de la vida en el entorno bíblico de Jerusalén, de los lugares santos, como algo que podría ser en el futuro. Probablemente sería que volverían de la diáspora, regresarían de donde habían estado por mucho tiempo, 2000 años casi, a la tierra que Dios les había dado. Pero en 1948, después de la votación de noviembre de 1947, Israel nació. Ahora ya no predicamos diciendo probablemente vuelvan. No, ahora decimos están allí.
como Dios lo prometió. Los libros de los profetas aseguraban que volverían de los países donde estaban y volverían a habitar en aquellas ruinas y las levantarían de nuevo. Y de una tierra árida harían un gran y precioso jardín lleno de vida. Como ve, la profecía se cumplió en el siglo XX. Ahí tiene un ejemplo de cómo podemos ir viendo a Dios obrando en estas últimas etapas de los años en que estamos observando su actuación divina. Otra forma de poder pensar en ejemplos tiene que ver con lo que dijo el profeta Daniel. Daniel fue un hombre excepcional que recibió de Dios una profecía que en el Daniel 12:4, versículo 4, capítulo 12, dice: muchos correrán de aquí para allá. ¿Cómo podía Daniel en su tiempo, donde el transporte era un caballo, un asno, una mula, hablar de correrán de aquí para allá? Obviamente se refería a lo que estamos viviendo desde el siglo XX para acá. El siglo XX fue crucial. Apareció una locomotora, apareció el automóvil, apareció el avión en el mismo siglo XX. Y las carreteras se llenaron de carros. Y vamos de aquí para allá. La profecía se cumplió. Pero agregan el mismo versículo: y la ciencia aumentará. Jamás en la historia de la humanidad hemos tenido tal avance científico, sino a partir, de nuevo, del siglo XX hasta lo que va del siglo XXI. No hay duda de que estamos vertiginosamente caminando al desarrollo científico. Robots que pueden hacer tareas que los hombres hacen. Máquinas tan extraordinarias que anulan la capacidad del hombre, que puede ser errática. Ellas no fallan. Y cosas parecidas que, si sigo hablándole, solo sería decirle que el cumplimiento de Daniel 12:4 está. Muy bien. Pero no quiero entrar a más ejemplos, sino más bien pasarlo de la realidad que le estoy dando, de que esta serie va a ser de gran bendición para su vida y para su familia, como lo creo, en el santo nombre de Jesús. Y ahora me permito llevarlo a esta verdad. ¿Cuándo volverá el Señor Jesucristo? Voy a ponerle un versículo y ahí tendremos la base de que no vamos a estar hablando de ninguna idea de su segunda venida, porque sería cometer un error grave que durante mi vida de cristiano he visto a algunos cometer. Voy a ponerle un ejemplo de lo que dice, fundamentándome en Mateo 24:44. Mire la palabra de Jesucristo dicha de sus labios sagrados, diciendo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El fundamento de mi vida personal como siervo de Jesucristo, cuando hablamos de la segunda venida, del retorno del Rey de Gloria, jamás se va a enfocar en una fecha. Nunca. Porque Dios dijo que solamente mi Padre sabe, porque ni los ángeles saben, sino solo mi Padre que está en los cielos. Pero sí es interesante contarle el error de algunas personas que han hablado en el pasado. Nací de nuevo en 1983 y me recuerdo que en el año de 1988
salió un libro que se vendió por miles. 88 razones por las que Jesucristo volverá en 1988. Ni una sola de esa razón hizo que Jesucristo volviera en 1988. 98. Como ve, estamos seguros que en ninguna época volverá. Otra equivocación. No voy a perder el tiempo contándoles historias fallidas. Lo que me interesa es decirles que aquí en la serie vamos a preparar nuestra alma, nuestro corazón, para que todo lo que venga nos encuentre como el Señor quiere, viviendo en pureza y santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero no puedo asociar la prédica sin ir a Israel, porque Israel es el reloj de Dios. Y eso, en 1988 y otro hubo en el 98 y más, no han acertado, simplemente porque descuidaron al reloj de Dios y por cierto nunca acertarán por más que citen a Israel. Pero Israel es el reloj de Dios. ¿Eso qué significa? Para aclararlo muy bien. Significa lo que el Señor nos ha mostrado. En Amós 3:7 es un texto que voy a escribirle, que voy a repetirle. El Espíritu Santo utiliza a su siervo Amós para revelarle una verdad de Dios. Oiga lo que dice. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que la profecía bíblica está cumplida. Tenemos todos los libros de profecía bíblica y podemos entender que Dios ha declarado que va a hacer cuando el Señor retorne. Está escrito. No hay que agregarle nada. Por eso, déjenme decirles que cuando se aproximaban, los voy a llevar al año 2018, solamente 2 años atrás, solo 2, 2018, cuando se aproximaban los 70 años de la fundación del Estado de Israel, a comienzos del año 2018, el Señor habló a mi corazón diciéndome que podría ser mi persona alguien que atendiera lo que iba a decir en su palabra respecto al cumplimiento de los 70 años de Israel. Y puse atención e investigué. Investigué con toda mi alma lo que podía. Cuando yo estuve estudiando hace muchos años en el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, leí el libro de Dwight Pentecost sobre escatología bíblica. Escatología es simplemente, mi hermano lindo, la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo. Es estudiar lo que Dios va a hacer al final. Y ahí en el libro de Dwight Pentecost, que me costó mucho estudiar, porque es difícil de comprender cuando uno es neófito en el conocimiento bíblico, descubrí muchas cosas. Y ahora que lo puedo leer, tengo claridad de entendimiento. Y por lo tanto, en aquel momento, cuando iba a cumplirse los 70 años, consulté, averigüé, investigué, guiado por Dios, ¿qué significaba eso para Israel y para la humanidad? Israel porque es el reloj de Dios y la humanidad porque dependemos de la voluntad de Dios sobre su pueblo. Y no era más que cierto que los 70 años no eran un aniversario más. El 1, el 20, el 28, el 40, el 60 fueron aniversarios dignos, pero el 70 no lo era. Era especial. ¿Por qué? Entonces, estudiando en la Santa Biblia, busqué cómo esos 70 años podían ser mucho más de lo que me imaginaba.
Y entonces fui descubriendo lo que Dios dejó escrito en su palabra al respecto. Resumamos. El número 7. Comencemos con el número 7, que antecede al 0 de 70. El número 7 significa en la Biblia perfección, pleno. Eso es la simbología de la numerología de la Biblia. Ese es el símbolo, perfección y plenitud. Tal es entonces lo que significa. El número 7 está asociado a muchos mensajes en la Biblia. Se asocia sobre todo a aquello que simboliza algo terminado y pleno. Muy bien. 1. Veamos un ejemplo. Naamán el sirio, leproso, le dice una sierva que vaya a el profeta de Dios. El profeta de Dios le dice que se sumerja en el río Jordán 7 veces. Naamán se resiste, pero alguien le persuade de que debe de hacerlo, y después de 7 veces sumergirse, la lepra es sanada por Dios. Otro ejemplo. Se nombra a 7 diáconos, según el libro de los Hechos, para que atiendan las necesidades de aquellos que eran ya cristianos y necesitaban atención. 7. Un ejemplo más. En el Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 4, hay mensajes de Dios dirigidos a 7 iglesias. 7. Cada una representa una manera de vivir el Evangelio. Es claro que el número 7 tiene un significado. En 7 días nos relata la creación, el libro de Génesis. ¿Y qué significa el número 10? Solo por tener una referencia de que 7 más un 0 es 10 veces 7. Como ven, tiene valor referirnos a qué significan 70. Pero comencemos por el 7. Lo que significa es que está completo, que ya alcanzó todo, ya está listo. Voy a explicarle 10 mandamientos. Así fue en el monte Sinaí. 10 preciosos hechos que no voy a enumerarlos todos, pero voy a ir a Génesis. ¿Sabe cuántas generaciones vivieron antes de que fuera el diluvio en la creación previa al diluvio de Génesis? 10. 10 generaciones. Estamos seguros de que Dios nos está mostrando algo importante. Y esto son solo ejemplos de lo que puede significar ahora el llegar al número 70. El número 70 es Jesús envió a sus discípulos en número de 70. Algunos dicen 72. Está bien, cabe dentro del concepto de lo que estamos hablando. Y eso significa cabal. Ya terminó, completo. Y como dije antes, es el tiempo en que Dios nos concede realizar un propósito de vida. Con estas ideas pude ir entendiendo lo que ahora estamos por desarrollar, que los 70 años de Israel eran más que un simple aniversario. Y así fue. Tal vez recuerdan ustedes que ese año 2018 Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Después
de haber estado 70 años en la tierra de Eretz Israel, hay un reconocimiento de la nación más poderosa del mundo de que Jerusalén es la capital de Israel. Nada más confirmando la Biblia. Nada más confirmando la Biblia. Eso es todo. Y Guatemala es el segundo país que reconoce lo mismo. Somos muy bendecidos por el mismo hecho de haber dicho a Dios, tú lo has dicho, nosotros guatemaltecos creemos que tu capital eterna, donde pusiste tú, tu mirada, tu nombre, es Jerusalén, la capital de Israel. Entonces, vamos a comenzar por entender qué sucedió y qué sucederá a partir de una base bíblica donde Jesucristo nos va a enseñar algo muy precioso. Les invito a que si tienen su Biblia, vamos a ver el primer punto. Hablemos de la higuera, en la parábola de la higuera, que es una revelación que nuestro Señor Jesucristo nos entregó para que conociéramos cuándo podría ocurrir su segunda venida y sería el fin del siglo. En razón de los acontecimientos que estamos viviendo y que no pueden pasar desapercibidos para la mayoría de los habitantes del mundo, considero oportuna esta predicación rogándole a Dios que me permita ser de bendición para su gloria. Amén. Ese es el punto número 1. Ahora vamos a ir a Mateo, a donde lo invité que fuera, para que esté conmigo en esta prédica. Mateo 24, 32, 35, la parábola de la higuera. Ahí comenzamos, Señor, a desarrollar el tema de hoy. De la higuera, dice tu boca divina, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estas cosas que se mencionan están escritas en Mateo 24, antes de los versículos 32 en adelante. Son las señales de los tiempos del fin. Conoced entonces que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, 70, hasta que todo esto acontezca. No dice 70, pero va a llegar a la conclusión que una generación bíblicamente son 70 años. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primero, vamos a comprobar, hermanos benditos, dónde están las verdades escriturales para que sentemos las bases del resto de esta predicación. Primera verdad. La higuera es un símbolo del pueblo de Israel ya reverdecido a partir del año de 1948, cuando se establece oficialmente de nuevo en su hogar ancestral, donde había Dios elegido que estarían por siempre. Este año, el 14 de mayo, Israel cumplió 72 años de reverdecer. La higuera es un símbolo del Estado de Israel y del pueblo judío. El profeta Jeremías hace alusión a Israel como los frutos de la higuera, es decir, los higos, lo cual describe a esta como un símbolo del pueblo elegido por Dios. Vamos entonces a darnos cuenta dónde está esa simbología
según lo dice Jeremías en el capítulo 24. Y es muy interesante ver la forma en que él habla de higos buenos e higos malos. Pero la higuera es la misma, Israel. Pongamos atención a Jeremías 24, del 1 al 8. Creo que aquí tenemos un error en lo que dice 24, 1 al 8. Ahí estamos bien ya. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró, dice el profeta Jeremías, 2 cestas de higos puestos delante del templo de Jehová, el templo que había hecho el rey Salomón. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Note, los plantaré, una alusión a la higuera que prosigue, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Esto que estamos estudiando en la Sagrada Escritura solo nos da la certeza bíblica de que es un símbolo el que tenemos por parte de Dios en la parábola de la higuera con respecto a Israel. Los judíos en este ejemplo son llamados higos, y en este ejemplo podemos ver que había higos buenos y malos, como el caso que estamos leyendo al final, con un final difícil para el rey Sedequías. Y el profeta Oseas tiene una breve referencia a la higuera como símbolo de Israel. En el capítulo 9 y versículo 10, veamos lo que dice la nueva versión internacional. Cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Ahí lo asocia con el viñedo, que es otro símbolo. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera, confirmando otro símbolo en la higuera. Cuando estamos ahora relacionando la parábola con la historia del Antiguo Testamento, cuando nació Israel el 14 de mayo de 1948, su territorio era todo desierto, completamente desértico, y prácticamente no había vegetación, ni mucho menos árboles en la Tierra Santa. No se imagina lo árido. Si le cuento el relato de lo que escribió el famoso escritor Mark Twain, vamos a entenderlo mejor. Este escritor norteamericano, Mark Twain,
escribió al respecto después de que visitó a Israel en el año 1867. Esta es la descripción que está en su libro Inocentes a Bordo, que publicó en 1869. De todas las tierras de grandes paisajes, había estado antes en algunos países de Europa. Pienso que Palestina, como se llamaba Israel en aquel tiempo, debe ser el príncipe. Sus montañas son infértiles, tienen un color opaco, tienen una forma poco pintoresca. Los valles son desiertos que tienen una vegetación débil, que tiene una expresión de ser triste y abatida. Así vio Mark Twain la Tierra Santa. Hoy, hace 72 años del establecimiento del Estado de Israel, las montañas de Israel son verdes, millones de árboles por todas las montañas de la Tierra Santa. Hoy sus tierras, antes infértiles, producen vegetales, verduras, frutas, flores, toda clase de siembra da de manera tan extraordinaria que exportan a Europa y a Estados Unidos el fruto de la tierra. Renació, floreció el Estado de Israel. ¿De qué forma después de 72 años podemos comparar a lo que vio Mark Twain a lo que verán sus ojos cuando usted llega a Israel? Y esto es un desarrollo creciente en una nación que Dios levantó a pesar de sus guerras que hubo, porque fue atacada en varias ocasiones. Mantiene su posición porque Dios la sostiene. Es decir, que después de que el Estado de Israel se estableció, podemos ver algo que es muy digno de mencionar. Oyó a Jesús hablar de la higuera. Cuando vemos a la higuera reverdecer, sabemos que el verano está cerca. Pero voy a sorprenderlo, si Dios me lo permite. ¿Sabe usted que él habló de árboles junto con la higuera? Sí, Jesús dijo que habría árboles hace 2000 años. Y en el proceso fueron cortándolos y cortándolos y cortándolos hasta que dejaron seca la tierra. Pero en una parábola de la misma higuera, Lucas, el evangelista Lucas, registra algo que nos hace sentir agradecidos de cómo Dios nos ayuda a comprender la exactitud de su propósito para ese pueblo. Oiga Lucas 21, 29 al 33. Habla Jesús. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. ¿Vio? Mirad la higuera y todos los árboles. ¿Cómo sabía Jesús que en el año 70 o 72 habrían árboles? Pero existen por millones. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Ya brotaron, están verdes las montañas. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas que anteriormente les he dicho, capítulo 24 y textos que hablan de lo que estamos viviendo, pestes, hambrunas, terremotos, sabed que está cerca
el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, yo no sé cómo se sienta en casa. Yo estoy seguro que está usted oyendo y viendo lo que estamos expresando de la palabra de Dios. Pero me siento tan seguro de que hay un vínculo actual con lo que él dijo hace 2000 años. Porque si hablamos de Israel hace solamente 73 años, habían montañas sin árboles. Pero estamos hablando de Israel ahora hace 72 y está lleno de árboles. Y cuando reverdecen, dice el Señor, sabed que pronto vendrá el reino de Dios. Gracias, Señor, por esa preciosidad de palabra. La segunda verdad que vamos a establecer es que es una generación. He manejado algo de eso, pero veámoslo bíblicamente. Una generación, según Dios se lo reveló a Moisés, directamente hablando, directamente con su siervo Moisés, Dios le dijo, una generación, no dice eso, pero es de 70 a 80 años. Y por lo tanto, Israel, el 14 de mayo del 2018, cuando cumplió 70 años, llegó a la primera etapa del cumplimiento de una generación, celebrando sus primeros 70 años. Y esto lo comprobamos cuando Moisés escribe en el Salmo 90:10 esta veracidad, esta verdad impresionante. Dice así, los días de nuestra edad, el tiempo de vida que tenemos para hacer las cosas que Dios nos permite, son 70 años. Y después podemos morir. Y si en los más robustos, los más fuertes, son 80 años. Una generación va de 70 años hasta 80, por lo que estamos leyendo. Con todo, aunque tuviéramos más de 70, 80 años, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Qué preciosidad de revelación la que tuvo Moisés. Pasan pronto los años y volamos. Nos dice que el alma sale del cuerpo y se va a la vida eterna, al paraíso. Se ha confiado en Jesucristo como el Salvador de su alma. Yo creo que ahora está preparado mi corazón para mostrarles lo que sigue. Ya establecimos que es una generación, ya establecimos cuál es la verdad escritural. Ahora, vamos a pensar regresando a Mateo 24, pero no siguiendo lo que estábamos viendo en el 32, sino vamos a irnos al comienzo. Mateo capítulo 24 y versículos 1 al 2. Estamos en el año 33 de la era cristiana. Y estas palabras son dichas antes de referirse Jesús a la parábola de la higuera. Es decir, lo que estamos leyendo ocurrió antes de que él dijera la parábola de la higuera a la que ya hemos visto. Dice Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Era muy impresionante. Lo había hecho Herodes el Grande. Era un templo suntuoso. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
¿Puede usted ponerse en ese momento alrededor del año 33 de la era cristiana, cuando los apóstoles, los discípulos dicen, Señor, mira qué bello el templo, ese es precioso? Y Él les responde, en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Ah? Pero es lo que Él dijo. ¿Y qué sucedió? Jesucristo nuestro Señor, según los estudios de su vida divina y humana, vivió alrededor de 33 años y medio, aproximadamente, en el cuerpo físico en el que moraba Dios encarnado. Ahora, Él es muerto en la cruz del Calvario, es sepultado en una tumba, en la que al tercer día saldría y por 40 días en cuerpo glorificado permanecería con nosotros hasta que ascendiera a los cielos. Y está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, con el cuerpo glorificado que tendrá por la eternidad. Es Dios con cuerpo de hombre glorificado. Ahora, si usted pone, Señor, dame la gracia, ¿qué sucedió con la profecía? No quedará piedra sobre piedra. Los romanos tenían el poder de su imperio sobre Israel. Y los judíos no adoraban a otro Dios que no fuera el único Dios verdadero. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios, el suyo y el mío. Así es que se niegan a adorar al César, que se llamaba a sí mismo Dios. El emperador era Dios con D pequeña. Por lo tanto, se rebelan contra el imperio romano cuando pretenden obligarlos a adorar a uno que no es Dios. Y en el año 70 de la era cristiana, el general Tito, que más tarde sería emperador de Roma, destruye el templo con sus ejércitos y no deja piedra sobre piedra. Dice algún historiador que les dijo el que se encargaba de destruir el templo, en medio de la sisa donde están piedra sobre piedra hay oro, así es que búsquenlo, para que acabaran con el templo. Y lo acabaron, lo quemaron. Ese día murieron, dice Flavio Josefo, un historiador judío, al servicio de Roma, 1 millón de judíos. Años 70. Ahora, quiero que observe algo. Jesús tenía 33 años cuando Él se fue al cielo. 37 años después, suma años 70. Dios permite la destrucción del templo. Exactamente lo que Él había dicho. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y así fue. En el año 70 de la era cristiana se cumplían 70 años de una generación. Y Jesús tenía 70 años de haber venido a la tierra. Es tan impresionante lo que Dios enseña y nos causa una sensación de seguridad. Todo está calculado a la perfección por ti, Padre Santo.
Nos están mostrando algo. ¿Y de qué manera, mis hermanos lindos? ¿De qué manera nos lo ha mostrado? Ahora vamos a Mateo 24, 3. Y va a haber algo que es muy interesante. Ha terminado de hablar de que no quedaría piedra sobre piedra y la generación se cumplió. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, es decir, los llevó a un lugar donde solo ellos y él estaban. No habían más testigos, más personas. Y le dijeron, diciendo, dinos, Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mantengan ahí su atención. Primera pregunta, por favor, sepárenla. La primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Las que les dijo que habrían de acontecer antes de que él volviera. Todos los males que hemos visto que acontecerán. Estas cosas. Primera pregunta. Y usted puede ver que estas cosas sucedieron precisamente en el año 70 de la era cristiana, cuando destruyó el templo, según lo había dicho el Señor, el general Tito. Pero la segunda pregunta, en el mismo párrafo o versículo, ¿y qué señal habrá de tu segunda venida y del fin del siglo? Entonces, la primera pregunta se resuelve con la destrucción del templo. ¿Sí? Así es. Se cumplió. Pero la segunda aún no se ha cumplido. Tu segunda venida. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús ya había hablado con ellos y les había dicho del reino de Dios, que sería muerto, que resucitaría, que ascendería a los cielos, que haría un lugar para ellos y que al volver, sí, vendría a lo que Dios había establecido antes de la fundación del mundo. En estas dos preguntas podemos entender que esas señales comienzan con el templo que fue destruido, más todo lo que dice el capítulo 24 de Mateo. Si usted va a Mateo 24, va a ver todas las señales que Jesús dijo. Hoy no las vamos a ver. Y si va a Lucas, va a Lucas capítulo 21, y ahí están todas las señales que él dijo. Por lo tanto, podemos entender qué valor tiene, Señor, lo que Jesús está enseñándonos. Cumplimiento 1, cumplimiento 2, falta. ¿A qué se refirió? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, cuando los árboles reverdezcan y la higuera, que es símbolo de Israel, reverdezca. Hace 72 años hoy. Cuando él habla del reino en medio de ellos, dice Hechos 1:6, antes de que él partiera al cielo, apenas antes de que se fuera en su ascensión, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En los años en que vivieron ellos, ¿vas a restaurar el reino de Israel, Señor? Y contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero lo que cuenta es que sabían ellos que el reino se establecería. ¿Y qué dijo antes? En breve vendré a tener el reino de Dios. En Lucas vendrá a ser una realidad.
cuando llegue el tiempo. Observe bien que todo lo que estamos hablando es historia, fechas, realidades, y nada es extrabíblico, exceptuando la historia que nos dice lo que sucedió en el año 70 con Roma. Obviamente, volvemos a tomar otra medida de si el mundo comprende que Israel es el pueblo elegido por Dios, el reloj de Dios. Si el mundo comprende que Israel, según el plan divino, es quien debe de ser el que nos vaya dando la pauta de lo que puede acontecer en su segunda gloriosa venida cuando las señales se aceleren. Y esto es lo que nos muestra la actitud del mundo respecto a Jerusalén. ¿Cuánto han rechazado tantos que haya reconocido Guatemala o que haya reconocido Estados Unidos? Lo que Dios dijo: en Jerusalén pondré mi nombre. Aquí está la capital que David fundó hace 3000 años. Pero ¿cómo reacciona el mundo? Veámoslo. En Zacarías, el profeta, capítulo 12 y versículos 1 al 3. Y oigamos cómo el mundo ve. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Nótelo, el espíritu que lo anima, el alma que lo vivifica, Dios se lo dio. Aleluya. Ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Les molestará, les sentirá incómodo a algunos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra, oiga, se juntarán contra ella. Así está profetizado. Y así será. Ninguna profecía dejará de tener cumplimiento. Es decir, usted puede ir entendiendo un poco más cómo el enemigo de nuestras almas, Satanás, ha hecho una acción en la mente de los seres humanos contra el pueblo que Dios eligió para revelarse a la humanidad. Si Él no usa a esos 66 libros que tenemos en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, no sabríamos de Dios. Pero ¿a quién escogió para revelárselos? Al pueblo judío, desde el patriarca Abraham hasta hoy, a los que son descendientes de Jacob, patriarca Abraham, Isaac, y tenemos a Jacob. Entonces, la reacción es negativa, y ahí dice que van a estar en contra de ellos, y es ahí donde será la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. En otro programa le explicaré cómo el día del Señor es terrible. No es como la gente piensa. Señor, ven mañana, ven hoy. Algunos me han dicho, he estado esperando que Él venga. Falta algo para que Él venga. Algo que se debe cumplir. ¿Y sabe qué es? El día terrible.
No voy a hablar de eso hoy, no hay tiempo. Lo haré en otro capítulo de esta serie. Por lo tanto, es más que obvio que el mundo está siendo encaminado al cumplimiento de los tiempos del fin de este siglo, como lo dicen las Santas Escrituras. Por lo tanto, todas las profecías sobre Israel, la iglesia y la humanidad que está pervertida por Satanás están desarrollándose delante de nuestros ojos. Leyes en contra de la palabra de Dios, leyes que hacen que los niños sean asesinados en el vientre de su madre, leyes que hacen que tengamos problemas de toda índole fuera de la voluntad de Dios, hablando a los niños de que pueden ser hombre aunque sea mujer y mujer aunque sea hombre. Esas cosas no tengo el tiempo para hablarlas, pero sí son parte de lo que está pasando. Y el arrebatamiento está por ocurrir. No sabemos cuándo, no entendemos mucho, porque eso hay varias posturas. Aunque pareciera que hay muy pocos cristianos que verdaderamente estén esperándolo. Es decir, consagrados, santificándose, adorándole, sirviéndole, porque puede venir pronto. Los acontecimientos se van a acelerar, ya lo verán. Va a ser más rápido lo que va a ocurrir para permitirnos, Señor, tu segunda venida, tu gloriosa presencia de nuevo en la tierra. Pero si no fuera así, es decir, si esto no sucediera pronto, la gran tribulación se está avecinando. Todas las plagas, todos los terremotos, las erupciones volcánicas, las epidemias y pandemias, las injusticias humanas, las leyes antibíblicas, los gobiernos corruptos. En la mayoría de los países de América Latina hay insatisfacción. Oremos por nuestro presidente, por su gobierno, para que Dios lo bendiga. La mayoría de la gente tiene inmoralidad. La mayoría de la gente está pervertida en su corazón. La mayoría no tiene a Cristo. Por eso el mundo está como está. Y por eso Dios, oiréis de pestes, puede traducirse de pandemias. Pero aún no es el fin. Solo es principio de dolores. Si habíamos oído de la peste del ébola, el virus del ébola en África, mortal, mataba al 90% de los contagiados, lejos de nosotros. Si oíamos de la peste, de algo más, tuberculosis, la viruela que está volviendo, y oíamos de cosas así, lejos, lejos. Ahora, 180 y más países de la tierra, entendemos que hay una peste que estamos viviendo. Dios está mostrando algo. Está bajo su control. Él lo está permitiendo. Y lo que está permitiendo es que nos demos cuenta de cuán pequeños somos. Algunos han decidido retar a Dios. No saben lo que hacen. Todo hombre que no se humille delante de Él sufrirá las consecuencias. Todo hombre que no lo ame por la salvación que dio a la humanidad a través de Jesucristo sufrirá la muerte eterna por no haber confiado en el único Salvador del mundo.
No hay un solo hombre que Él desprecie. Él quiere que todos se salven, que procedan al arrepentimiento. Pero el hombre ha endurecido su corazón. Y una pandemia nos ha mostrado que un pequeño virus nos ha puesto a todos en gravísimos problemas de salud, de mortandad, de economía, de alimentación, de trabajo, de desempleo y de sufrimiento, de enclaustramiento, que es el encierro de la cuarentena. He oído hablar de gente que está desesperada. Reciba a Cristo y tendrá paz. La paz llega con el que dijo: paz yo os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Creéis en Él? Crean en Jesucristo. Con estas palabras podemos darnos cuenta que nadie esperó la pandemia, pero nos tocó vivirla. En el año 2018, cuando presenté la primera predicación, el día miércoles, viernes, sábado y domingo, nunca imaginé que lo que dijeran mis labios en ese momento era solamente una preparación de que iba a acelerarse el tiempo, y se aceleró. Todo parece que va a cambiar. Parece que vamos a vivir de otra forma. Dios lo va a permitir. Dios nos dirá. Pero quiero solamente en esta etapa de la prédica que medite. ¿Sabe cómo me sentía yo antes de no ser cristiano? Con temores, con miedos, con preocupaciones. Me sentía inseguro. ¿Cómo voy a cuidar a mi familia? ¿Cómo voy a hacer para que mi trabajo rinda? ¿Cómo voy a hacer para darles un techo, un hogar, una casa, lo que fuera? ¿Cómo voy a hacer? Era horrible. Pero en 1983, Dios entró a mi corazón. Y nunca más fui el mismo. Esto puede servirnos a todos, porque el que ya nació de nuevo, el cristiano nacido de nuevo, el evangélico genuino, sabe que es verdad. Y si usted me está oyendo y se siente, no entiendo mucho de lo que hoy ha predicado hoy el pastor, pero parece que está hablando de que esto está como, lo que vivimos está como anunciándonos algo que puede desencadenarse pronto en algo más para que venga Jesucristo. Sí, de eso estoy hablando. ¿Ya tiene a Cristo en su corazón? Mire, yo creo que usted ama a Jesús. En Guatemala, a menos de que tenga otra religión, la mayoría de los guatemaltecos amamos a Jesucristo. Sí, de esta denominación, de esta denominación, de esta denominación. Pero Jesucristo no puede estar afuera para darnos la bendición que anhela de transformar nuestra naturaleza en una naturaleza diferente a la que tenemos. Porque somos pecadores. Porque nuestra carne es pecaminosa, porque tenemos un alma rencillosa, iracunda, que no tiene paz. Estamos con cierta dificultad para dormir, tenemos pensamientos, tenemos la conciencia que nos afecta, redarguyéndonos. ¿Sabe qué es? La ausencia de Cristo, al que usted ama, dentro de usted. ¿Cómo hago? ¿Cómo entra Jesús
por su Espíritu Santo. ¿Y sabe qué necesitan todos los hombres de la faz de la tierra para que Jesús entre al corazón del hombre? Está escrito en la Biblia que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Entonces podemos pensar así: Señor, quisiera que entraras, porque por lo que entiendo, al tenerte en el corazón, me haces partícipe de tu paz, de tu amor, de tu fe, de tu bondad, de tu benignidad, de tu mansedumbre, de todo fruto de un Espíritu Santo. Entonces, Señor, quiero invitarte con todo mi corazón a que vengas. Pero sé que antes de que vengas a hacer morada en mí, necesito pedirte perdón por mis pecados. No vas a entrar en un alma llena de pecado. Entonces, ¿cómo hago, Señor, para que vengas? Y la respuesta está en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo más famoso de la Biblia indica que Dios tanto lo ama que dio a Jesucristo para su salvación. Si usted quiere venir a Jesús, solo tiene que reconocer que necesita a un Salvador de todos sus pecados. Y si lo hace, Él no le va a echar fuera. Todo el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Entonces voy a pedirle que me acompañe. Si usted está mirando esta primera parte de la serie, vale la pena que aproveche que lo que le he dicho es bíblico, escritural, histórico de la realidad que el mundo vive. Por lo tanto, no hay duda. Ahora, puede pensar, ¿y si muero mañana? ¿Y si tener otra oportunidad para que Dios me perdone? Esa es la intención de pedirle que haga una oración. Dios nunca prometió nada que Él no cumple. Y porque Él lo cumple todo, reconozca que necesita al Salvador del mundo. Reconozca que necesita a Jesús en su corazón. Y si usted lo hace, Él entrará. Ore conmigo. ¿Sí? Dios verdadero y eterno Dios, quiero pedirte que me permitas hoy recibir el perdón de mis pecados a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando vino a este mundo siendo Dios verdadero, para hacerse hombre y tomar mi lugar de pecador en esa cruz. Jesús, te reconozco mi único Salvador. Solo tú puedes perdonarme mis pecados porque cayeron sobre ti. Sálvame, Jesucristo. Quita de mí toda inmundicia, toda maldad. Lávame en tu sangre
que derramaste en esa cruz. Límpiame, Señor, de todo pecado. Perdóname. Me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho. Te agradezco, Jesús, que pueda comprender que tú tomaste mi lugar en esa cruz. Y hoy reciba de parte tuya la bendición de ser salvo, limpio por tu sangre preciosísima que tiene poder para convertirme en un hombre digno ante ti, sin pecado, porque tú me has limpiado para que entres a mí. Venga sobre mí desde arriba tu Espíritu Santo. Hazme nacer de nuevo. Dame de tu Espíritu, Cristo, y entra a mi corazón, porque está listo para recibirte hoy como mi Salvador. Gracias, porque puedo comprender que has hecho una obra más allá de mi comprensión humana, pero en mi alma hay gozo, porque me siento perdonado de todos mis pecados. Y eso me hace feliz. Pero creo, Señor, también que tú eres Dios, porque al tercer día después de haber muerto, resucitaste de la tumba y ascendiste a los cielos, al tercer cielo, y estás a la diestra del Padre. También te reconozco, Jesucristo, como mi Señor a partir de hoy. Gracias por salvarme, por perdonarme y por darme la oportunidad de haber salvado mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi ser de la maldad. Guárdame, Señor, y permíteme vivir contigo en todo lo que resta de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Este es el momento más importante de su vida. Cuando Dios, el Cristo que estaba afuera, queda allí. Es una imagen, es lo que usted quiera. Pero el verdadero Cristo entró a su corazón. Nada hay superior a lo que ha recibido. Templo vivo de Dios. Así dice la Escritura. Y así es. Y le doy la bienvenida al reino de los cielos. Y estoy seguro que ahora siente que ha sido perdonado. Solo procure una vida que le agrade a Dios. Y verá que la felicidad y la familia entera participarán de su vida nueva en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, por lo que has hecho en quien has hecho tu obra. Quiero contarles que debido a la hora no puedo continuar con lo que está ahorita en la agenda de mi predicación como el punto número 2. Pero me encantaría ponerles en pantalla cuál es el punto número 2 para que el próximo domingo, también a las 11 de la mañana, puedan estar en sintonía y sigamos con la serie, tal como Dios lo ha permitido. Veamos el punto número 2. Pero
las señales de que se acerca la gran tribulación y de que estamos ya viviendo en el principio de dolores, como dice la Escritura, son indubitables. Y por lo tanto el Señor nos protegerá, porque prometió que seríamos salvados de su ira santa, que viene sobre este mundo. Con tal que podamos mantenernos agradando al Señor en santidad, previendo el arrebatamiento que sucederá antes de su segunda venida. Ese es el tema de la siguiente parte de esta serie. El arrebatamiento va a pasar antes de que Él venga, porque está escrito en su palabra que así será. Espero bendecirlos con esta introducción a lo que veremos el próximo domingo. Y ahora solo me resta decirles a los miembros de la iglesia, la familia de Dios, si ustedes me lo permiten, hermanos lindos, ha pasado ya mucho tiempo, demasiado, en mi corazón, sin que pueda verlos personalmente, y disfrutemos de la adoración al Señor juntos, derramemos nuestras lágrimas juntos, sirviéndole, adorándole, bendiciéndole, porque Él es tan bueno y tan bendecidos nos sentimos cuando estamos con Él. Pero sé que esto es parte de un plan para enseñarnos algo. Nuestra vida cristiana no depende de la iglesia, las cuatro paredes, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, los invito a que mantengamos una actitud de esperanza, de perseverancia, continuando con la fe de que si Él quiere nos volveremos a congregar cuando el tiempo del Señor sea, según Él disponga, poner en el corazón de las personas que nos dirigen con buena voluntad para hacer lo que hoy está Guatemala haciendo. Por lo tanto, Señor Jesús, ayuda a nuestro presidente, ayuda al ministro de Salud, ayuda a nuestros gobernantes, bendícelos, dale sabiduría de lo alto, para que podamos un día, en breve, estar juntos de nuevo y congregarnos y sentir la gracia de Dios, unánimes juntos, como una sola alma juntos. Pero digo esto, Señor, para decirles que los quiero mucho, que los recuerdo con mucho cariño, tanto a los que hemos estado juntos por 25 años allá en la central, más 5 años de vida que nos has dado por más allá en el Camino Real, que allá llevamos realmente 8 años. Miren cómo han sido esos 30 años. Estuvimos en la central, en la Roosevelt, kilómetro 14.5, y ahora nos llevaste al Hotel Real Intercontinental. Llevamos 30 años, Señor, juntos. Ayúdanos a continuar juntos hasta que tú nos permitas escuchar la trompeta y nos lleves en el arrebatamiento. O hasta que tú quieras decirnos, ven y vayamos contigo cuando nuestro tiempo se haya cumplido. Les amo, los bendigo con todo mi corazón. Ahí tenemos varias formas de estar en contacto. Pueden llamar a la iglesia, pueden ver el WhatsApp que haya estado para un mensajito, una necesidad que tengan. También hay una cuenta bancaria para los diezmos de ofrendas que con amor algunos me han dicho, quiero dar a mi Señor. Estoy seguro que lo que den será una bendición para sus vidas. Padre bueno, ha llegado el momento de despedirnos de este precioso momento de predicación, rogándote que me permitas en tu gracia divina continuar el próximo domingo con la serie que me encomendaste predicar, y que todos sepan lo que tú quieres que sepamos para prepararnos como debemos de estar, para que cuando tú vengas
nos lleves en el rapto o nos lleves a tu presencia, nada haya quedado por hacer. Te ruego, Señor, que así sea, bendiciendo todo mi corazón lo que has hecho a través del canal durante estos años de existencia y lo que has hecho en la iglesia, la familia de Dios. Que la gloria sea para ti. Benditos los pastores, benditos mis hermanos diáconos, benditos los ancianos, bendita la congregación. Nos despedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Les amo. Dios les bendiga. Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Celebramos 30 años de proclamar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo